Y simple. Hola, hola. Yo digo que sí, según yo ya estoy donde debo de estar. Sí, ya está la grabación. Ahí están me da mucho gusto. Ahora sí, vamos a hacer el test. El, ahí está. Ahora sí me oyen, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien. Es que no has sabido el plan. En mayo nos queremos ir a Italia y en octubre nos queremos ir a Alemania y Egipto. Entonces, se tienen que tomar decisiones, porque ahora sí, nada más 18 personas, porque así como en Escocia, ya ves que sí funcionó el grupo, ¿no? De 17 y yo, pero, pero bueno, todo eso se tiene que ver. El 30 de septiembre volamos a Los Ángeles, 24, 23 más yo. Japón y China. No, Indochina ya la visitamos. Sí, sí, bueno, conmigo 24. Eh, Japón y China, sí, vamos a estar ahí. Claro. Hola Magdalena. Pues muchachas, vamos a seguir. Estamos en el siglo XV, terminamos. Mira, qué bueno, Ana. Ana Delia nos avisó que iba a poder entrar hasta septiembre y nos cumplió. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Las dos sesiones pasadas platicamos de el complejísimo panorama de Europa centrado en las autoridades eclesiásticas que al final de cuentas pues eran los grandes señores feudales, ¿verdad? El Papa y su grupo, ¿no? Sus cardenales. Pues nos tardamos 4 horas y claro que la vimos pues despacito, ¿no? Digo despacito, por encimita, porque el Cisma de Occidente es realmente complejo por las 6 naciones que tuvieron que intervenir para terminarlo, ¿sí? No era una situación de que, bueno, se juntaron más obispos o bueno, se juntaron más cardenales, pero pues en algún momento tenemos que terminar estos temas y me tardé 4 horas en manejar el Cisma de Occidente. El día de hoy vamos a ver el fin de la Guerra de los 100 años. En clases pasadas vimos el inicio, el desarrollo, ahora vamos a ver el fin. Yo sí quisiera terminar en 2 horas. Quisiera, por favor, terminar en esta clase. Así que si de repente les digo, voy a hacer un comentario personal, si me lo permite, nomás me dicen, ¿eh? Porque tengo que terminar, pues, a Juana de Arco y qué pasó con ella, etcétera. ¿Por qué quiero hacerlo? Porque me gustaría que las 3 siguientes clases viéramos puro arte, que se quedaran súper contentas y súper tranquilas, porque luego, pues, ya es octubre que vamos a estar fuera, algunas de las viajeras. Entonces, ustedes recordarán, porque lo acabamos de ver, que el cisma de Occidente ocurrió entre 1378 y 1417. Pero, como lo pudimos ver en esas 4 horas de clase, pues en 1378 ya tenía 70 años de estar totalmente inestable, ¿no? La situación con los papas en Aviñón y con los grupos, potencias, digamos, de familias económicas en el continente, en la península itálica. Entonces, 1417 es un año muy importante, pero nosotras que estudiamos historia sabemos que simple y sencillamente es una fecha. Lo que pasó porque entró este Martín Quinto, que es el que les platiqué, ¿verdad? Porque ya solamente hay un papa, pues es una cuestión nominal.
Imagínense todo lo que se tuvo que trabajar entre el propio Papa, los reyes que ya estaban fieles a él, los cardenales, todos los pobres arzobispos, obispos, los sacerdotes, para volver a la estabilidad. Imagínense nada más. Entonces, en un montón de partes te van a decir, y con la elección de Martín Quinto en el Concilio de Constanza, volvió la estabilidad a la Iglesia Católica. No, se va a tardar cuando menos un siglo. Y necesito que tengamos bien clarito esto, porque un siglo después es cuando se muere el Papa Borgia, ¿sí? Con la muerte del Papa Borgia vamos a poder decir, ahora sí ya se inicia el camino a la reconstrucción, a la restauración, etcétera. Pero faltan 100 años, ¿ok? Entonces, en el siglo XV, sí es verdad que solamente hubo un papa todo el tiempo, no como en el XIV, pero no quiere decir que ya hubiera vuelto la estabilidad. ¿Por qué elegí el cierre de la Guerra de los 100 años como el segundo tema? En primera, porque cronológicamente es lo más importante que sucedió. ¿Sí? Después del Concilio de Constanza en el 17, esto que sucedió en 1422, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿verdad? En estas 2 horas, simple y sencillamente fue increíble que haya sucedido porque se nos murieron dos gentes importantísimas, nadie los mató, simplemente se nos murieron y todo el caldo que habían hecho por sus errores y sus corrupciones y sus problemas de que se casaban entre ellos para poder tener más control, pues claro que no le funcionaron, no les funcionaron porque se murieron los dos. Entonces, en 1422, en vez de dar un paso adelante, porque la iglesia cristiana se calmó un poco rumbo a la estabilidad y los reinos de Francia e Inglaterra estaban un poco tranquilos porque ellos habían arreglado su situación, pues resulta que se nos murieron los únicos que tenían supuestamente arreglada la situación y empezó una cosa tremenda que es la etapa final de la Guerra de 100 años. Y eso es lo que nos toca pues el día de hoy como tema. La Guerra de los 100 años fue un conflicto armado que duró 116 años, desde 1337 hasta 1453. Entonces nosotros tenemos que las personas que estaban en pleno problema del cisma de Occidente, pues también tenían una guerra que habían sufrido sus padres, sus abuelos, y que ya se imaginará lo que significaba económicamente, socialmente, hasta en las instituciones familiares, ¿no? O sea, imagínate estos mundos que en nuestro siglo, pues tenemos países como Palestina, Israel, ¿verdad? Que bueno, tiene sus segundas y terceras y cuartas generaciones viviendo en campos de refugiados o en tiempos de guerra. Pero en estos tiempos donde era tan bajo el nivel de bienestar personal, que además de por el mundo que te tocó vivir, que es apenas brincando la Edad Media, te tocaran regiones que por cuestiones de poder real, ¿no? De poder de reyes territoriales, tuviera 100 años en guerra, son situaciones muy fuertes. Eh, si no entendemos la guerra de los 100 años, tal vez nunca vamos a poder entender por qué los franceses siguieron siendo católicos 100 años después y por qué los ingleses dejaron de ser católicos 100 años después. Tenemos que entender esta eh, eh, quebranto, ¿no? Esta idea de que nunca vamos a ser hermanos, nunca vamos a ser ni parientes ni primos, olvídate, esto ya se acabó. Muchas veces cuando te cuentan la guerra de los 100 años, pues te dicen que duró 100 años, que hubo muchos muertos y qué feo, ¿verdad? No está padre el plan, ¿no? Así te dicen. Pero la guerra de 100 años tuvo repercusiones que definitivamente, hasta nuestros tiempos, por ejemplo, cuando salieron los ingleses, bueno, el Reino Unido de la Unión Europea, ¿verdad? Tiene sus raíces en la Guerra de los 100 años. Le volvieron a decir a Europa,
Ah, y por cierto, ni primos, ni hermanos, ni amiguitos, ni nada. Cada quien se rasca con sus propias uñas. Y volvió a suceder en nuestro siglo XXI, ¿sí? Lo que en un momento determinado, pues se enraizó. Blanca, Mande. perdona que te moleste, pero Sofía desea que hables a la puerta porque está bloqueada en la puerta y no puede entrar. Bueno, sí, sí, muchas gracias. Sí, está en la lista que le entregamos a los jefes y tiene derecho a entrar todas las veces que necesite. ¿La deja pasar, por favor? Muchas gracias. Claro, señor. Sí, sí, estudié un chorro. Muchas gracias. Ya va a este. Em, yo creo que lo único que tengo que hacer es cambiar el nombre y apellido, porque hay veces que leen mal las muchachas y los muchachos y leen el segundo apellido, el segundo nombre. Es impresionante, de veras la poca, pues la poca educación y además IQ. Sí, IQ, tienen muy bajo IQ. Exacto, exactamente. Sí, sí. Leen palabras, pero no entienden palabras. Sí, es muy fuerte. Muchas gracias. Ya va a entrar Sofía, enojada, pero ya va a entrar. Es Sofía y Magdalena, entonces debe de ser el nombre de la credencial. Sí, sí. Entonces, bueno, yo lo arreglo. Entonces, miren, estos 116 años no es que hayan estado constantemente peleando. No creo que exista una posibilidad en este mundo de país o de sociedad que pueda lograrlo. Esto fue de forma intermitente y tuvo a los reinos de Francia e Inglaterra. En aquel tiempo, por supuesto, era Inglaterra. No existía Gran Bretaña, no existía el Reino Unido, era Inglaterra y sus reyes. Eh, Francia e Inglaterra eran sus principales contendientes, pero nosotros ya sabemos que estamos en los siglos donde los reyes están arriba porque tienen aliados a los vecinos que en un momento determinado deciden no declarar la guerra y entonces no ahondar el problema pues con el otro vecino, ¿no? Esas alianzas se tenían que hacer porque si no, no funcionaban. Por eso pongo principales contendientes. No quiere decir que fueron los únicos. ¿Quiénes van a estar a los lados? Pues claro que de repente los escoceses van a decir, aquí le doy un golpe a mi enemigo que es Inglaterra. De repente los flamencos van a decir, aquí le doy un golpe a mi enemigo que es Francia. Y cambiaban las alianzas en décadas específicas. A veces les iba muy bien con esos cambios, a veces no, a veces les ponían más impuestos y más todo porque perdían. Pero como decíamos ahorita, las decisiones se tomaban con la información que se tenía en ese momento. El conflicto fue de naturaleza esencialmente feudal, pues su propósito era resolver quién controlaría las tierras adicionales que los monarcas ingleses habían acumulado desde el siglo XII, 1154. Ya estamos en 1417, el Concilio de Constanza, y seguían sin poder redefinir, uno, quién eran los propietarios y dos, cómo se iba a manejar, pues lo que significaba la propiedad del territorio, que es los impuestos, ¿verdad? Las cosechas, las fidelidades de todos esos muchachos que en un momento determinado dejaban de ser campesinos y pasaban a ser soldados, ¿verdad? Entonces, algo que había empezado en 1154, ahora todavía 300 años después, ¿no? O sea, 1454, 300 años después, tuvo que suceder todo lo habido y por haber para que los ingleses se
regresaran. No creo que sea un gran spoiler el que les diga que los ingleses perdieron, porque todos nosotros hemos sabido algo de Francia o hemos estado de Francia. Hemos estado en Francia y sabemos que Francia, pues es de los franceses, ¿verdad? Entonces no creo que les haya echado a perder la sorpresa de quién ganó en esta guerra. La guerra se saldó, bueno, como les dije, finalmente con la derrota de Inglaterra y la consecuente retirada de las tropas inglesas de tierras francesas. Pongo específicamente tropas inglesas porque no quiere decir que se hayan ido las familias inglesas. Había familias inglesas que era muchísimo más conveniente para la corona de Francia que siguieran esas familias ahí inglesas manejando el territorio como lo estaban manejando, pero como un señor feudal. Y ese señor feudal con que le jurara lealtad al rey, al único rey, que en este caso ya sería el de Francia, pues la verdad era maravilloso. Fíjense cómo en Francia no tomaron decisiones tan equivocadas como lo que les platiqué con la emigración de los judíos, que se fueron personas de clase media alta, y se quedan la intelectualidad pues con un hueco, el comercio, la vida comercial de alta gama se queda con un hueco muy fuerte que los reyes pues nada más de repente se dan cuenta que cobran menos impuestos. Pues claro que cobran menos impuestos porque hay menos florecimiento económico. Corriste a las personas que te hacían ganar impuestos, ¿sí? Eso sucedió en los reinos cristianos. Aquí en Francia, no les puedo decir que fue una situación increíblemente discutida por los consejeros o los primeros ministros del rey, pero por lo visto fue algo que la gente de arriba estuvo de acuerdo. No puedes estar sacando a las personas que te mantienen a flote el reino, ¿sí? Entonces, lo que se fue la tropa, pero vamos a tener apellidos que aún en la actualidad, pues a ti te suena, bueno, anglo, ¿verdad? O sea, te suena en inglés y es dueño del castillo tal, aún ahorita, ¿sí? En el siglo XXI. Y nada más para comentarles. Ellos, en nuestro siglo XV, que es el que estamos estudiando, ellos no le pusieron la guerra de los 100 años. La mayoría de las cosas que nosotros titulamos es porque en el siglo XIX se le puso nombre casi a todo, sí, casi a todo, después de la Revolución Francesa y de Napoleón. Fueron los grandes clasificadores. En el Reino de Francia, como en la mayoría de Europa, existía un sistema feudal, ustedes lo saben muy bien. Otra vez, nada más a ustedes dos, a mi querida Magdalena y a mi querida Sofía, para matarlos, ¿verdad? Qué bárbaros, qué bárbaros. Lo que voy a hacer es cambiar el nombre tuyo porque me dice que eres Sofía Telles. Fíjate, o sea, pues nada más porque yo soy maga y no le tengo miedo a los asesinos seriales, porque cada vez que me dicen, ¿puede entrar? Sí, sí puede entrar, no importa, no importa que venga sea la colonia. Yo lo voy a arreglar poniendo en grande tu segundo apellido o tu tercer apellido, qué barbaridad. Volver a salir, ¿por qué? Bueno, pero qué bueno que me están diciendo esto porque el jefe de los jefes me juró y me perjuró y además me pidió disculpas, ¿verdad? Pero bueno, tres pendientes tengo eso mañana, yo veo cómo lo hago. A principio, estamos con la guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia. A principios del siglo XIV, Francia gozaba de una agricultura floreciente, cosa que no se puede decir de muchos de los países en el siglo XIV y en el siglo XV tampoco. Alimentaba una población de unos 17 millones de habitantes. Muchas veces, no digo que ustedes, ¿verdad? No digo que ustedes, pero muchas veces, normalmente cuando te piensas en otros siglos, piensas en poca gente,
como que nos acostumbramos que las sobrepoblaciones son más cercanas a nuestro mundo, porque bueno, es verdad, ¿verdad? Son súper sobrepoblaciones, la de nuestro tiempo. Pero ya existían espacios en Europa, en Medio Oriente y espacios muy específicos en el Lejano Oriente, donde ya las personas habían visto cómo no morirse en epidemias, no en epidemias masivas, en esas nadie nos salvamos y nosotros ya lo sabemos, ¿verdad? Pero en epidemias localizadas ya habían entendido cómo manejar cadáveres, cómo utilizar máscaras con pimientas y todo, y mantones, pues claro, no era que funcionara la pimienta, ¿verdad? Lo que funcionaba era pues que no respirabas, ¿no? Lo que estaba sucediendo. Ya sabía cómo manejar ese tipo de cosas. Y también en el siglo XIV, gracias a este boom que vimos en la Edad Media de los benedictinos y sus reformas dentro de la orden, la cuestión de cómo se manejaban las tierras y los sembradíos mejoró muchísimo. No agotaban a las tierras, porque ya ven que las tierras las agotas de nutrientes y pues puedes portarte muy bien y llover muy bien y no se cosecha, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas trajo a los gobiernos que tuvieron la inteligencia de adaptarse, ¿eh? Claro que trajeron nuevas agriculturas. Francia va a estar dentro de este tipo de gobiernos. 17 millones de habitantes en el siglo XIV y es casi lo mismo en el siglo XV. Pone a Francia como el país más poblado de Europa. ¿Cuál es la situación cuando tú tienes a un país o cuando tienes a una nación con una explosión demográfica? Explosión demográfica no quiere decir que esté sobrepoblado. Hay veces que una explosión demográfica a duras penas en una o dos generaciones te trae un equilibrio. Si tú sufriste una guerra, si tú acabas de pasar por una migración masiva, pregúntenle a Eritrea, pregúntenle, no sé, lo que ustedes quieran de los países del siglo XX. Irlanda en el siglo XIX, pues, quedó a un 40% de la población, sí, en el siglo XIX. No hubo epidemia, pero hubo una inmigración que simple y sencillamente se quedó despoblado. Bueno, las explosiones demográficas lo único que quieren decir es que el índice de personas que están naciendo en esta generación es mucho mayor al de la generación anterior. No quiere decir sobrepoblación, ¿ok? La explosión demográfica que tuvo el Reino de Francia tuvo la gran ganancia de que Francia tenía ciertos señores feudales que tenían muy bien organizado su feudo. Por lo tanto, esos niños sí tenían papá, esos niños sí sabían dónde iban a trabajar, esos niños se quedaban trabajando cuando cumplían 11 años, 12 años. Y esa sobrepoblación no fueron hijos que dejaron los guerreros con mamás solteras. ¿Sí, sí me explico? Las sobrepoblaciones comparadas con la generación anterior pueden ser la mayor fortaleza de un gobierno, porque es mano de obra educada gratuitamente. La educa su papá, la controla su líder espiritual. Si son católicos, bueno, el párroco, ¿verdad? O el miedo al infierno. Son situaciones que son muy buenas. Para el rey nada más, no, no. Es maravilloso poder comer en la mañana y en la noche. Sí, o sea, todas estas personas estaban contentas porque al final de cuentas, pues sí, sí me van a llamar a la guerra, pero como que estamos así, como que se nos nota la carnita. Es muy diferente, ¿eh? Es muy, muy, muy diferente a, a nosotros que no hemos vivido guerras, ¿no? Que afortunadamente no estamos acostumbrados a eso. París tenía 200,000 habitantes, 200,000 habitantes que tiraban basura mientras estuvieran despiertos y que todas sus necesidades obviamente estaban fuera de espacios privados. Imagínense nada más el París de lo que es el siglo XIV, XV, XVI, con 200,000 habitantes y todos sus desechos personales. El aumento de la población determinó la necesidad de extender las áreas de cultivo que se explotaban mediante un sistema feudal muy jerárquico. Ok, está bien.
estamos haciendo esto para que todos ganemos porque va a haber más comida, va a haber más trabajo, no le hace, va a haber más comida y así se ha caminado, así han caminado las sociedades. Nada más que la forma en que sucedió en Francia, pues vamos a tener ahí una situación un poquito que nos va a crear una consecuencia que, bueno, es difícil y de buenas a primera imaginarla. Miren. El uso extensivo del hierro, la aplicación de nuevas técnicas de trabajo y la sustitución del buey por el caballo como animal de tiro permitieron cultivar tierras poco fértiles o de difícil acceso. Vamos bien, ¿no? Vamos bien, qué bueno, todo es para adelante. La situación del campesinado había mejorado, si bien todavía estaba sometida a pesadas obligaciones hacia la nobleza, principalmente pues el trabajo no pagado o no retribuido. La defensa de la tierra quedaba como labor esencial de la nobleza, el ejército de la realeza estaba perfectamente clasificado como el de la caballería, ¿no? El, tú eres de arriba, eres de la nobleza, no, aristocracia, tienes tus caballos, por lo tanto puedes tener acceso a el área de caballería y lo demás, que pueden ser infantería de muy diferentes categorías, pues pueden ser los de la baja nobleza o los de las clases medias, y luego la carne de cañón, eso lo sabemos también ahora, pues el campesinado, ¿verdad? Eso no es tan difícil. Pero, muchachonas, fíjense que resulta que esta es la forma en que estaba dividido Francia. Fíjense, por favor, las tierras administradas, ustedes pueden ver que hay dos colores, ¿verdad? Ahí estamos con los dos colores y el azul, ajá, y el azul que no era de Francia. Las tierras administradas por el rey francés abarcaban casi la mitad del reino y las posesiones gestionadas por sus familiares eran también extensas. Pero nosotros sabemos que entre hermanos eran las peores enemistades. Acuérdense que entre ellos se envenenaban y se mataban y se hacían barbaridades, ¿no? La dinastía Valois, que era la dinastía desde 1328, había logrado consolidar su autoridad y ampliar sus tierras a costa de las posesiones de los ingleses. Yo, rey, no voy a ser sonso, ni me voy a pelear con Lupita, que es la que tengo aquí más cerquita y que además es buenísima para mandarme los impuestos. Mejor yo, rey, me voy a pelear con Itza y con Anadelia, que son las que están más lejitos. Y además, su rey, con su caballería, está del otro lado del Canal de la Mancha, ¿no? Aquí Lupita nomás le habla a su primo y a su cuñado y lo tenemos aquí a 25, 30 kilómetros. Es muy diferente, ¿sí? Entonces, en estos tiempos de bonanza, pues dijeron, oye, si nos está riendo tan requete bien, ¿cómo es posible que tenemos limitados los kilómetros cuadrados donde podemos cultivar? Y ahí es donde empezó el último apretón, el último detonante, digamos, de esta guerra que ya era insoportable, ¿verdad? Y por eso sí les puedo comentar que va a ser la última etapa. Ahora, fíjense por favor. A la pujanza del campo, había bien cosechas, podías vender en las ferias a personas que no eran franceses, etcétera, y comer tú, etcétera. A la pujanza del campo se sumaba el de la única industria de la Europa occidental del siglo XV, que era lo textil. Estamos hablando principalmente lana. Y estamos hablando que los ingleses y escoceses en este tiempo lo que les sobraban eran borregos, ¿sí? Entonces fíjense cómo se están cruzando los intereses y esos cruces de intereses en otros momentos podrían haber sido grandes alianzas como Unión Europea, ¿verdad? Pero en estos momentos no fueron grandes alianzas, sino fue un motivo para reanudar la guerra. Los productores solían vender sus paños a los comerciantes en las ferias que se celebraban periódicamente en Francia.
Eh, eh, y nada más para que nos demos cuenta de algo. Los viajeros tardaban 22 días en recorrer de norte a sur el reino francés y 16 días de hacerlo de este, porque ellos estaban adentro de Europa, ¿no? De este a oeste. Las ferias, eso lo vimos en otro semestre, les recuerdo que se armaron siguiendo los patrones de peregrinaje de santos y de reliquias católicas. Y ese patrón de peregrinaje lo tenían las fechas de esas santos o santas católicas. Entonces, la forma en que se arreglaba el cuidar los caminos, pues era una forma muy eficiente, porque tú estabas cuidando caminos tanto de peregrinos en una caminar religioso, ¿verdad? Como de comerciantes propios y extranjeros. Entonces, las ferias de Francia, de lo que es el medievo, hasta, pues tremendo, ¿verdad? Hasta Napoleón, van a ser las mejores ferias. Cumplías como 15, matabas como 15 pájaros en una, es solamente en 42, ¿no? 22 días para arriba y luego 22 días para abajo. Tomabas el mejor vino, veías las cosas más hermosas de arquitectura, te sabían muchos chismes porque allá estaban los juglares, en las plazas se cantaba, ¿no? En vez de leer historia, tú las oías, las representaciones. Entonces, pues ha de haber sido fabuloso el que tú fueras el empleado, ¿no? El que tuvieras que hacer la ardua tarea de estar 44 días fuera de tu casa. Hay que nos digan a nosotros. Nosotros nomás 21 y nos regresamos. Nos regresamos. Francia contaba con unas 60 regiones muy dispares en idioma, cultura, historia e incluso prácticas religiosas. El cristianismo francés no estaba, igual que en muchísimos países, no estaba regulado por nadie. ¿Por qué? Porque no estaba regulada ni Roma. ¿Cómo iba a estar reguladas las prácticas, los rituales, las creencias del rey, perdón, del reino, donde uno de los principales patrocinadores de la inestabilidad de Roma era Francia? ¿Sí? Entonces, vamos a tener herejías, vamos a tener blasfemias, vamos a tener brujería, vamos a tener muchísimas cosas en Francia. Había zonas con diferentes grados de autonomía con respecto al poder real. Claro, dependiendo del dinero que tenía el señor feudal, pues el rey no lo veía. Es que ya se casó 3 veces y a las otras 2 esposas las tiene en una torre. Ay, es que han de haber sido bien gachas. Sí, no, no, sí, sí. A ver, otro tema. ¿Sí? Next, sí, había maneras de ajustar cuentas o simple y sencillamente no me conviene, ¿verdad? Por X momento y no ajustabas cuentas y el rey pues vivía su vida y los señores feudales también. Como ahorita, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Algunos señores vasallos eran tan poderosos que sus opiniones le daban dirección a las del rey. Y aunque sin lugar a dudas el rey estaba en la cúspide del sistema piramidal feudal, las instituciones religiosas regían muchos aspectos de la vida cotidiana. Entonces, nosotros vamos a tener un siglo XIV que le dio vida a un siglo XV, donde los ciudadanos le tienen mucho más miedo al infierno que a la cárcel de civil. ¿Sí? Entonces, si tú querías tener en orden tu sociedad, lo que tenías que tener contento era a los sacerdotes, los monjes, las monjas, etcétera. No, porque te podían excomulgar, entonces los tenías que tener contentos. A los monjes, bueno, a las monjas y las monjas no te excomulgan, pero bien que te pueden decir, híjole, fíjate, acabo de encontrarme un libro donde una de las santas más santas de nuestra orden vio a tu nieto muerto en la lumbre. Te lo digo porque te estimo. Sí, una revelación.
Ellos no excomulgaban, pero te decían ese tipo de cosas. Entonces, pues mejor que vieran a tu hijo con una corona, ¿no? O que te estoy. Son cosas, pues cuando tú crees, ¿no? Cuando tú no tienes esa capacidad de discernimiento, sí te controla y te paraliza y cambia, ¿no? Toda tu forma de funcionar. Los sacerdotes, las monjas y los monjes sabían leer y escribir, además de poseer la mayoría del conocimiento escrito de la época. Esto es muy importante, con esto que digo, mencionó ahorita el analfabetismo funcional. El que alguien sepa leer, ¿verdad? El que alguien sepa leer y escribir no quiere decir que tenga conocimiento. Es importante que entendamos. Ellos sí sabían escribir y leer, sí tenían acceso a escritura, sí tenían acceso a conocimiento de memoria de sus maestros y de sus tutores y de sus compañeros. Y además tenían acceso a libros, realmente a libros, ¿sí? Entonces sí estamos hablando de conocimiento, no solamente del mecanismo, ¿no? De leer y escribir. Gestionaba las obras de caridad y las escuelas. Fíjense, por favor, en el siglo XV, si no había un alma buena, un párroco, un monje, una monja dentro de algún tipo de sus denominaciones religiosas, no había escuela. No había escuela. No era una situación donde el presidente municipal dijera, póngale techo, ¿dónde está el maestro? O que el señor feudal pusiera una cantidad específica para pagar al maestro. Digo, pues tiene que pagarle algo, ¿verdad? Alguien. No existía. Entonces, las escuelas, las catedralicias, eran las escuelas que producían y preservaban el conocimiento. Muy bien, solamente catedrales de grandes ciudades. Pero todas esas pequeñitas escuelas de los sábados, porque todos los niños trabajaban, no era de que estuvieran como en kindergarten, que estuvieran bien lindos porque no se levantan temprano y todos los niños trabajaban. Además eran momentos muy difíciles, había muchísimos peligros de alimañas, de víboras, de los mismos perros mataban a los niños en estos tiempos, los tenías que estar cuidando. Entonces, son estos grupos los que hacían que hubiera X cantidad de personas, X un poquito en cada pueblo, que si tuviera la oportunidad de leer y escribir, pues cuando menos cuando tenías que firmar algo y te llevaban a la cárcel o te sacaban de la cárcel, ¿no? Cuando menos ese tipo de situaciones. Vamos a tener la otra, pues a mí me da pavor, eran los confesores y guías espirituales de los nobles, aristócratas y del pueblo llano. Entonces, si tú tenías la gran oportunidad de que tuvieras un confesor, pues con buenas intenciones, con una espiritualidad, pues como es una espiritualidad católica hermosa, ¿verdad? Pues tu vida podría ser otra, ¿verdad? Porque el confesor era el que te daba tus pequeñas regaños y tus pequeñas motivaciones cada vez que te confesaba. Pero si te tocaba un confesor que no tuviera una solidez moral, simple y sencillamente, pues era el camino, ¿no? A una corrupción total, porque ya ni siquiera era pecado lo que estabas haciendo. Ya te decía el sacerdote que no, pues eso, pues no, sí, no es problema, o sea, sí se puede. Entonces son cosas muy fuertes. Una situación terrible, pero de veras de no poder creerse. En la Edad Media, ustedes recordarán que hasta hubo papas que limitaron el número de días al año que se podía guerrear. Ustedes se acordarán, se llamaba la paz de Dios. Todo esto con el desconcierto de los papas en Aviñón y luego con el cisma de Occidente, pues todo esto sí existía en papel, pero no se ponía en práctica. En el siglo XV, en Francia, el 30% de los días no se podía trabajar porque se tenía que hacer fiesta de guardar. Y en la fiesta de guardar, pues tenías que dar limosna, ¿sí? Entonces imagínate cómo se ponían las cosas. Tú tenías que trabajar mucho menos porque tenías que asistir a la iglesia, pero cada vez que asistías a la iglesia tenías que desembolsar, ¿sí? Sí, sí, es muy fuerte, muy, muy fuerte. Por eso las guerras se pelean con tantos odios, ¿verdad? La gente está
sí, sienten que todo el mundo abusa de ellos, ¿no? Sienten que pues las cosas no pueden seguir así. En las zonas donde las instituciones religiosas ejercían menos influencia, destacaban más la medicina, la filosofía, la teología. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos la misma cantidad genética. No, no, no. La olla del DNA no crean que se ha modificado. En cada generación tenemos la misma cantidad de genios. Cada generación tenemos la misma cantidad de muchachos y muchachas que tienen ciertas capacidades para aprender, no, no para solucionar, pero para aprender. Nada más que en ciertas generaciones, a los 15 años, a palos ya le quitaron lo genio, o a los 20 años con cárceles, torturas o lumbre, ¿verdad? Ya les quitaron lo que querían decir dentro de esa genialidad. Pero hay otras generaciones donde tenemos las universidades de París, de Montpellier, de Oxford, de Cambridge, de Bolonia, donde esos genios tienen la posibilidad de dar a conocer y de escribir lo que su ADN les permitió y que afortunadamente no fue silenciado. Entonces, nuestro siglo XIV, nuestro siglo XV, con las universidades, vamos a tener la gran oportunidad que si existía alguien que tuviera esa capacidad, existía otra persona que le podía enseñar algo, ¿sí? Cosa que no sucede en todos los siglos. Y ustedes pueden notar, pues, que aquí les comenté dos y son específicamente de Francia. El equilibrio social dependía de la aceptación de un poder real fuerte, sí, correctísimo, pero también de una administración. Entonces, cuando no tenían buena administración, desafortunadamente, lo que hacían era reforzar esa presencia real. No te administro bien, pero te recuerdo que me tienes que tener miedo, ¿no? Y desafortunadamente eso implicaba rebeliones, muchas veces implicaban guerras. Y entre más rebeliones y guerras hay, claro que tus problemas de administración se recrudecen, porque tú lo que tienes que hacer es ganar esa guerra, ¿no? Ganar esa batalla, poner en orden a los rebeldes. En vez de decir, tengo que poner bien esta presa, tengo que limpiar estos canales, tengo que vigilar estos caminos, lo que es una administración. El problema del aumento de la población a finales del siglo XIV ya no podía solucionarse con todo lo que les platiqué, que si las ferias, que si mejor agricultura, que si ampliación de territorios, pues rasguñándole un poquito, ¿no? A las propiedades de los ingleses. Ya no se podía. Y le siguieron con los bosques. La deforestación nos va a traer muchas, pero de veras, muchísimas, muchísimas cosas malas, porque van a cambiar los ciclos de lluvias. Nosotros sabemos eso ahora, ¿verdad? El que tú desertifiques, el que tú quites bosques, te cambian muchísimas cosas. Y al cambiar los ciclos de lluvia, lo que tú ya tenías arregladito en agricultura, se te desarregla. Y si se te desarregla la agricultura, se te desarregla el alimento. Y si tú nada más tenías contenta a tu gente porque comía 2 veces al día, pues resulta que lo único que te mantenía realmente, a pesar de tu mala administración, ¡puf!, se te acabó. Va a querer el reino de Inglaterra, el reino de Francia y los señores feudales que se les acabe ese momento de bonanza. Claro que no. Se voltearon a ver y la solución, pues era más tierra. Esa era la solución. Sabían cómo cultivarla. Tenían muchísima gente que quería cultivarla. Pues ese pedazo de tierra que se llamaba posesiones de Inglaterra en Francia les quedaba maravillosamente para poder, cuando menos, una o dos generaciones, solucionar el problema. Ahora, les voy a platicar en un momentito, porque es mucho más corto, porque Inglaterra en estos siglos era muy pequeña, muy elemental, no, 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 no tenía las complicaciones, de las familias francesas, ni las, ¿cómo le vamos a poder llamar?
no le voy a llamar ambición, porque sí eran muy ambiciosas, pero no tenía las aspiraciones de tener iglesias propias, mausoleos propios, decoraciones hermosas en tus espacios, no tenían esas aspiraciones. Y esa vida sencilla pues te lleva a otras necesidades, ¿verdad? Entonces les voy a comentar tantito de Inglaterra para tratar de comparar quiénes eran los que se estaban peleando. El reino de Inglaterra contaba con una población mucho menor que la francesa, cuatro, cuatro por cuatro, 16, sí, o sea, cuatro millones. Sufría las consecuencias de la llamada pequeña edad de hielo, que acabó con algunos productos agrícolas del reino, específicamente el cultivo de la uva. Ustedes se acordarán que lo platicamos. Aunque era limitado, cubría razonablemente el consumo de nobles y de las instituciones religiosas. Muy bien, limitado, pero de baja calidad. ¿De dónde creen ustedes que podían traer uva buena para hacer vino bueno para la nobleza y los católicos ingleses? ¿Se fijan cómo cuando yo les doy información, ustedes hacen la geopolítica? Lo único que necesitamos es tener un poquito de información para poder armar esta situación de que, bueno, ¿y por qué la terquedad de ese pedacito de Francia? No era solamente poder, eran otras cosas. Su extensión era también menor que la del reino francés. En este siglo XV ya estamos hablando de Inglaterra y Gales. Acuérdense que Gales está bien pegado, ¿verdad? A la costa que está más cercana al continente. Solo contaba con una gran ciudad, Londres, y solamente tenía 50.000 habitantes. Para ellos era simple y sencillamente un infierno. Pues claro, porque si tienes 50.000 de 4 millones, tu mente, tu forma de manejarte, pues es demasiada gente, ¿no? Demasiada gente. En cambio, en Francia, 200.000 de 16, bueno, ellos ya estaban acostumbrados a ver gente por todos lados, ¿no? Es diferente la percepción. El resto eran pueblos grandes, medianamente independientes de la nobleza por haber comprado la exención de servicios. Entonces, yo le pagaba a alguno de los reyes que andaba más apurado y entonces yo ya no te tengo que mandar cada 5 años tal cosa. Pues eso te da tantita autonomía, ¿no? Pasaban otras 2 generaciones y otra vez alguno de los reyes estuvo muy, pero muy, muy apurado y alguno de los señores feudales, ¡pum! Ahí te va. Pero no puedes quitarme, no sé, el derecho de cobrar derecho de paso en tal puente. Ok, está bien. Porque cuando el rey está muy apurado, lo último que le importa es el derecho de paso del puente. Ya veré cómo lo soluciono más adelante. Lo que necesita es eso. Lo malo es que se te juntan las generaciones y los favores. Y cuando ya está tu tataranieto gobernando, pues resulta que lo que el tatarabuelo tenía de poder, pues ya no se, ni siquiera se compara por todos los favorcitos que tuvieron que ir pagando. Y eso estaba pasando con Inglaterra. El campesinado en general disfrutaba de una posición tan buena como el de Francia. Inglaterra se vio naturalmente forzada a especializar su economía. Pues claro, si tienes poca gente y poca tierra, pues ni modo que digas, ay, vamos a diversificar, como en Chapala. Vamos a traer hipopótamos para matar a las, que se coman los lirios. No, eso no podía pasar en Inglaterra, nada más en México tenemos, tenemos esas cosas maravillosas, ¿no? Sí sabían, ¿verdad? Que iban a traer hipopótamos para comerse los lirios. Es en serio. Imagínense nada más, porque afortunadamente fue demasiado caro traerlos. Thanks God. ¿Dónde está? Se vio naturalmente forzada a especializar su economía y fomentar el comercio para competir con flamencos alemanes y franceses. Fíjense cómo es un bloque, ¿no? Alemanes, flamencos, franceses. ¿Dónde no tenían que pagar impuestos para entrar al continente? En la tierrita de ellos en Francia, ¿verdad? Entonces eso de que dame tu tierrita en Francia, ¿qué?
Me estás quitando mi posibilidad de no pagar impuestos de puerto y de sí cobrar impuestos de puerto, ¿no? Porque bueno, pues es para entrando y saliendo. Su principal ventaja competitiva fue la producción y exportación de lana de oveja, ya lo habíamos comentado, que consecuentemente generaba impuestos para la corona. Yo gano con mis borregos, pero yo le pago impuestos al rey. La unidad del reino era mayor que del reino de Inglaterra, era mayor que del reino de Francia. Los derechos y posesiones de la corona inglesa estaban muy claros. En Francia no. La justicia estaba bien organizada. En Francia no. La administración local contaba con la participación de la población, lo que daba cohesión y fuerza al reino. En Francia no. Sí, definitivamente no. Y esto de la administración local en cuanto a impuestos y la administración de justicia en Francia era toda una vergüenza. Sí, realmente la ausencia de derechos naturales era muy notoria, muy, pero muy notoria. En cambio, en el Reino de Inglaterra, con esta situación del acuerdo que se hizo con la Carta Magna, los derechos naturales era algo que aunque tú fueras campesino, en tu cabeza o tu papá o tu abuelo te decían que podías levantar la voz. Y eso, escrito o no escrito, hace la diferencia. Las que estuvimos ahora en mayo, pues pudimos ver uno de los símiles, ahí estuvimos, ¿verdad? Uno de los últimos originales de la Carta Magna. Y claro que pues, se siente bonito que alguien pues ya hubiera pensado en los seres humanos. Ahora, ¿qué es lo que va a estar sucediendo a diferencia de Francia? El Parlamento adquirió su forma definitiva de dos cámaras en este inicio del siglo XV. La alta, que reunía a los obispos y grandes señores feudales, y la baja, que agrupaba a los caballeros y a algunos procuradores de las ciudades y burgos. Ay, es que así no es ahora. No. Esa fue hace 500 años. Pero ya se hizo la diferencia. Principalmente, tenemos nosotros que fijarnos en que entró la Cámara Baja, ¿sí? Que ya tenemos más personas pudiendo defender, ¿no? Pudiendo defender algo de derechos. Esto es pura Inglaterra, sí, es pura Inglaterra. La guerra con Francia aceleró la adopción gubernamental del tipo de gobierno inglés y en 1400, perdón, del idioma inglés. Y en 1413 se consideraba ya el idioma de la corte. Entonces nosotros tenemos, ay, es que cuánta gente murió en la guerra de 100 años. Sí, fue terrible. Pero tenemos que entender que esa volatilidad de las relaciones internacionales hizo que Inglaterra creara una situación que ahorita es lo que lo hace ser, pues, el Reino Unido, como puede ser el Parlamento con sus dos cámaras y como puede ser el idioma inglés como único idioma. Para las personas que no tomaron el semestre pasado, les comento, en el siglo XIV, en el siglo XIII y en el siglo XII, en la corte de Inglaterra se hablaba francés. Los papeles oficiales se escribían en aquitano, o sea, en francés provenzal, no en inglés. Imagínense nada más cómo el Reino de Inglaterra no es lo que nosotros estamos acostumbrados a pensar. Es el final de la Guerra de 100 años lo que hace que el Reino de Inglaterra empiece a ser realmente Inglaterra, que realmente sean ingleses los ingleses y que el heredero pues realmente sea el príncipe de Gales, ¿sí? Estamos en el siglo XV y estamos tratando de armar el final de la guerra de los 100 años. Vamos a seguir. Es que se pelearan los primos hizo que se consolidara ya como nación independiente. Sí. Y que tomaran conciencia que si seguían hablando francés, no iban a poder estar probando que eran dos mundos aparte. Sí.
Y también el organismo, o sea, si tú quieres que tus ingleses estén orgullosos de ser ingleses y de vivir como inglés, pues tienes que ofrecerle algo diferente a lo que el Reino de Francia les ofrece. Y ahí también fue pues el apretón que dieron al tipo de administración gubernamental y al tipo de administración, ¿no? De distribución de justicia. Entonces, miren, voy muy bien. ¡Ay, qué emoción, qué emoción! Em, Esto que están viendo ustedes aquí, pueden notar cómo no es como nos platican los reinos, no sé, de Japón o los reinos o el Papa, ¿no? Pues que nada más puede ser una línea, pues, porque no tiene tíos ni sobrinos ni lo que quieras. Ustedes pueden notar qué difícil es el poder entender cómo se iban pues casando entre ellos y cuando tú no tenías un hombre directo de tu matrimonio, pues siempre estaba tu hermano, les recuerdo que primero es tu hermano, luego va a ser si tú ya tienes un hijo que ya no es bebé o si te casaste otra vez y ya tienes un hijo varón y luego van a ser los hijos de tu hermano y luego van a ser los hijos de tu hijo, ¿sí? O sea, es así como una cosa tremenda. Entonces, cada vez que tú metías a la línea de gobierno a alguien que no era tu hijo, ¿a quién estabas jalando? ¿A la esposa? ¿No? A la familia y al apellido de la esposa del que estaba recibiendo la corona. Y cada esposa, vaya que si traía su agenda, ¿verdad? Eran familias muy poderosas que además le habían dado muchísimo a ese grupo, pues para que pudiera estar listo cuando llegara a tomar a la corona. Entonces, chicas, había veces que en 30 años tú ya tenías a 3 alacranes, no nada más a uno que tenías que estar controlando. Tenías que tener a 3 alacranes con 3 apellidos diferentes y cada apellido estaba relacionado con un pedacito de tierra. Y ese pedacito de tierra a veces le convenía mucho que Inglaterra estuviera con su tierra ahí, pero tal vez al otro pedacito de tierra lo que le convenía era que Inglaterra no estuviera. Y tú jale y jale y jale sangre con el apellido y al mismo tiempo que jalaba sangre para la estabilidad de la dinastía, estabas ganándote problemas pues por todos los otros apellidos, ¿sí? Entonces, esto es lo que está sucediendo a principios del siglo, de lo que es el siglo XV. Son las 12:05. No sé si quisieran ustedes pasar al baño o, o si le seguimos, ¿cómo andan? Claro, aquí está el mapa. Muy bien, muy bien, muy bien tu pregunta. Nosotros vamos a tener que Navarra en varios siglos, principalmente medievales, van a tener por el idioma mucho más relación con la Francia del sur que con los reinos cristianos. Los reinos cristianos hablaban castellano, aragonés, los catalanes, pues eran catalanes, ¿verdad? Y los de Navarra mandaron príncipes y recibieron princesas francesas. Los de Navarra van a recibir en un momento determinado, en este siglo, en esta clase que vamos a ver, pues a una personita que es la que va a hacer que en Francia gobiernen los Borbones. Los Borbones salieron de Navarra por una princesa que terminó en ese país por las relaciones casi naturales que tuvieron ellos por cuestiones de historia. O sea, históricamente sus idiomas eran primos y no el navarro, no era el idioma, no era tan cercano al castellano. ¿Por qué terminó siendo en los espacios? ¿Por qué terminaron? Porque a través de los siglos, pues Navarra ya fue dueña de Cataluña y perdió la idea
de que quería ser de Francia. Empezó con la idea que quería ser independiente. Y en ese esfuerzo, sí, en ese esfuerzo perdió con los dos, ¿no? Perdió con los dos. Pero la respuesta tuya es esa, es este mapa. Tenía una relación natural y lógica con los de arriba y el cambio de nobleza los va a meter a esa situación de jalo también la familia, ¿no? Cuando meto a uno de los que trae sangre mía, jalo también la familia. Y pues de Valois pasan a ser Borbón y ya ven que pues duró y duró y duró y ahorita su rama española está viva, ¿no? Felipe es Borbón, fíjense, o sea, son cosas, nunca vas a saber por dónde salta la liebre 100 años después, ¿no? Es difícil. Ahorita estamos en el siglo XV, se va a tardar 90 años, nada, ¿no? Digo, pensando en toda la Edad Media, Fernando, con Fernando que traía todo, ¿no? Y ya la unión con Isabel, sí. No de manera sencilla, pero cuando ya te lo comiste es muchísimo más fácil no dejar salirlo, no dejar que se salga. Es mucho más fácil a tratar de ponerlo. Eso pasa a finales del siglo, de este siglo, del siglo XV. Em, pues veo que todas estamos aquí. ¿Les sigo? Sí. Ah, ok. Ok, ok, ok. Bueno, las que están por allá, pueden muy bien ir al baño y regresar. Al cabo no vamos a saber. Esto que están viendo ustedes aquí es la situación de el cruce de apellidos interesados en que las cosas siguieran como estaban o interesados en que ya no siguieran como estaban. O sea, pues, si a mí me va bien, a la otra le tiene que ir mal, ¿no? Pues no es la situación. Estos colores que ustedes están viendo son intereses, ¿sí? Cada uno de esos colores son intereses. Pero yo sí quisiera, por favor, que vieran las rayitas. Mi hermano por su matrimonio ya le tocó estar interesado en algo diferente al mío. A mi hermana por su matrimonio ya le tocó estar diferente, de intereses diferentes a nuestro papá. ¿Sí se fija? Entonces, el final de la guerra de los 100 años era inminente. Ya no había quien se peleara con quién, muchachos. Ya no era posible. Ya era como estarte a ti mismo, ¿no? O sea, estarte seguramente si yo ganaba era porque estaba marcando la bancarrota del matrimonio también, también forjado que le hicimos a mi hermana, por ejemplo, o a mi hija, ¿sí? Entonces, ¿era algo muy complejo? Sí, era algo muy complejo. ¿Para ellos era muy complejo? No. Para ellos era sencillísimo. ¿Tú quieres ganar? Vente a la guerra. ¿Tú quieres perder? No, no quiero perder. Bueno, entonces, ¿por qué estamos discutiendo? Nadie queremos perder. Tenemos que entrar a la guerra. ¿Sí? Cuando ya todos estaban en la guerra y todos estaban perdiendo, se tuvo que acordar. ¿Sí? Se nos murieron, sí, sí, se nos murieron los que hicieron el trabajo de los matrimonios. Se nos murieron los dos, con diferencia de meses en 1422. Ahí ya la gente dijo, oye, sí, o sea, pura pérdida. Dice que estamos en la guerra para ganar. Y es pérdida tras pérdida tras pérdida. Y además nuestros reyes no nos están, ¿cómo se llama? Ayudando. Ahora, a veces hay cositas más malas, peores. Hay veces que hay cosas más fuertes. Nosotros vamos a tener que, además de que en el 22 se nos van a morir los dos meros meros, ahorita no se preocupen, ahorita lo vamos a ver.
vamos a tener vacíos de poder muy, pero muy, muy, muy dañinos por episodios de locura de uno de los reyes que se llamó Carlos VI. ¿Cuál es el problema de tú creer en el derecho divino? Lo platicamos, no, perdón, lo platicamos en la otra clase, perdón, perdón. El problema de tú creer en el derecho divino o no creer, pero aceptar que tus súbditos sí creen y que por eso estás ahí, es que tú no puedes andar quitando al que se volvió loco, porque la locura también la mandó Dios. Sí, o sea, si tú crees en el derecho divino, no es como que, ay, bueno, pues ya se nos volvió loquito, pues vamos a que abdique. No, abdique cómo. O sea, esta locura también es plan, ¿no? O sea, el plan divino. Entonces, el que tú tengas a un hombre que es el que está gobernando, que es la figura del gobierno y que de repente se volvió loco y de repente volvió y no le gustó lo que hicieron los ministros y de repente se volvió otra vez loco, es el principio del final. Puede ser de una familia, de una oficina, de un país, ¿sí? No es posible. Bueno, pues desafortunadamente, a nuestro Carlos VI, sí, a nuestro Carlos VI, primero fue muy chiquito y luego, pues tuvo ahí problemas de locura. Desató la rivalidad entre los duques de Borgoña y los duques de Orleans. Malo el cuento, porque los dos viven en territorio francés. Entonces eso de que nosotros los franceses no queremos a los ingleses, nosotros los franceses, ¿cuáles? ¿Los que le vamos al de Borgoña o los que le vamos a Orleans? Porque nosotros primero le tenemos que preguntar al de arriba. Pues no, chicas, pues no. Ay, ay, con esta con esta pequeña guerra civil, un hombre que se llamó Enrique V de Inglaterra dijo, los poquitos kilómetros cuadrados, los poquitos que me quitaron a mi territorio, el pedacito azul del mapa, ahora es cuánto, ahora es cuánto. Los franceses fueron vencidos de manera aplastante, aplastante, y uno de los meros meros, obviamente ahí dice, ¿verdad?, de Borgoña, 1419, hicieron dos cosas. Número uno, Inglaterra 1-0. Luego mataron al de Borgoña. Inglaterra 2-0. Pero seguían en la cancha. Seguían en la cancha. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el equipo francés? Con 2-0 metió a todos los que estaban en reserva, reforzó el equipo y dijo 2-0 mientras no se acabe el tiempo, ¿verdad? Del partido, 2-0 sí la llevamos. Y se van a recrudecer de manera tremenda, pero tremenda. Los muertitos, los desaparecidos, los envenenados, los cardenales que de repente nomás, no, no cardenales, perdón, los arzobispos que aparecían ahorcados. Se puso la cosa, ahora sí, pero totalmente en desequilibrio. Ya no sabían ni por dónde te iba a salir la liebre. Entonces, ¿qué es lo que hace Enrique V? Acuérdense, Enrique V es el fuerte ahorita de Inglaterra con Carlos VI, que es el loco de Francia. Me das a tu niño, porque ahí va mi niña. 1420. No se preocupen, va a estar súper, súper tranquila esta situación. Mi niña se casa con su niño, porque eran niños, y se van a casar pues de muchachos y van a tener bebés cuando ya sean más muchachos, más grandecitos muchachitos, ¿verdad? Sí, ya tengan 14, ya, no, 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 ya tengan edad de merecer a los 14. Ustedes no se preocupen, todo va en orden, en orden. Pero fíjense por favor qué cosa. Franceses, no se mortifiquen. El niño que nazca de esta unión, el niño que nazca de esta unión, va a ser el rey de Francia. Ustedes tranquilos. Nada más que ahorita no hay niños.
Entonces, pues nosotros vamos a tener que ser regentes porque pues la que va a dar a luz al niño, pues es inglesa, ¿no? Entonces, los títulos aquí nos los barajamos. Y el hombre, loco. Los borgoñeses, sin líder. Va a surgir el hijo del asesinado, sí, pero pues se tarda, ¿no? En agarrar. Y los que se van a llamar los Armignac, como pirañas en el Amazonas, viendo cómo agarraban dineros, fuerzas, sí, soborno, ¿cómo se llaman? Chantajes. ¿A quién le pescaban algo chueco para poder hacer que regresara? No es el mejor escenario, ¿eh? O sea, el tú tener gente a tu favor que ande como pirañas, no crean que es lo mejor que te puede pasar. Revuelven mucho el agua, ¿no? Revuelven muchísimo el agua y dejan muchísimos enemigos pequeños, pero a veces esos enemigos pequeños, simple y sencillamente, pues son los que hacen, ¿no? Lo que hacen la diferencia. ¿Cuál es la situación que a veces no nos platican? Como ya estaba todo arreglado porque iban a hacer un bebé y algún día y lo que quieras, hizo Inglaterra que Francia aceptara el acuerdo donde el delfín que estaba vivito, 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 fuera desheredado. Esta, esta sí es la gota que derrama el vaso. Esta sí. Y esto, este matrimonio y está desheredado y esto lo que quieras, pues claro, claro que va a hacer que no haya posibilidades que alguien quede sin opinar o sin dejar tropa. O sea, ¿cómo que me desheredan al delfín? No te preocupes, el que viene también tiene sangre de divina y lo que quieras, nada más que no ha nacido. Díganle eso a un campesino, por favor. O sea, ¿cómo? ¿Cómo va a ser posible? No, no pudo funcionar. Enrique VI de Inglaterra sucedió a su padre, muerto inopinadamente, cuando aún contaba con pocos meses de edad, pero ya se le concedieron los títulos de rey de Inglaterra y de Francia. Entonces, vamos a tener un bebé que por acuerdo era rey de Inglaterra y de Francia, y vamos a tener, pues, uno que fue delfín en su momento, adulto, que la gente de Francia, pues, lo conocía como el delfín, el que va a ser mi rey, ¿sí? Vamos a tener el bebito en Inglaterra y vamos a tener a este hombre futuro, Carlos VII, ¿verdad? En territorio francés. De 1429 hasta 1453 van a luchar y van a luchar y van a luchar. A la mitad de esta contienda va a surgir un personaje que sí le habló la Virgen. Sí, le habló la Virgen. Y esta Virgen, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. No se enojen conmigo. Ahí voy, ahí voy. Un segundo, por favor. Espérenme tantito. Espérenme, espérenme. Calma, calma, calma. 1400. No, me siento presionada. Espérenme, espérenme. Aquí está. Aquí está. El rey, aquí está. Disentería, no. Un segundo. Aquí está, 1415. Concilio de Constanza, no. Expediciones, perdón, 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 perdón. Aquí empezamos. Aquí ponemos, aquí seguimos. No sé por qué tenía tanta información allá arriba. Tenemos al muchachito, tenemos al tratado, tenemos al loquito acá, tenemos al príncipe acá, tenemos a los borgoñeses diciendo que se frieguen los Valois. Nosotros somos los siguientes reyes. Agárrense. Los de Armañac no sabemos qué tanto dijeron somos los siguientes reyes, pero sí sabemos que cómo le batallaron para que volviera más o menos a curso. No sabemos si bien o mal, ellos tampoco lo sabían, pero cuando menos a curso, ¿no? Eso de que el bebé de allá sea rey de los dos y ¿qué pasa? O sea, eso no, no es bueno. El, la situación
de que ya hubiera un solo papa, de que ya los cardenales supieran pues a quién ponerle. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Proclaman al bebito, ¿verdad? 1415, seguimos en el mismo momentito, lo declaran rey, le ponen tutor inglés y mandan a otro tutor inglés que era hermano del tutor para que cuidara el tesoro de Francia. Oye, no tienes que ser tan inteligente como para saber que ya te amolar, ¿verdad? No, no tienes que ser así como, no, es que es un mago de la política. ¿Cómo? Llega un bebé, dos tutores, son ingleses, a gobernar Francia, ¿de dónde? Y uno de los tutores ingleses viene a cuidar las finanzas, ¿cómo? Entonces la situación, la verdad, sí estaba muy, muy fuerte. El nieto. El nieto. Ajá. El nieto de los dos meros meros. Ahora, empiezan los problemas que te da la madre naturaleza. Disentería en los campos de batalla. ¿Qué es lo único que pueden hacer los ingleses? Jugar al ajedrez allá en las altas cúpulas, pero dentro de lo que era la guerra, tuvieron que irse de retirada, porque era una mortandad por enfermedad que los podían perfectamente pues atacar en algún momento y entonces si era derrota. Les recuerdo que la retirada es una cosa y la derrota es otra. La retirada es una cosa y la derrota es otra. La defensa del reino quedaba completamente en manos de los Armagnac. ¿Por qué? Ay, 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 ay. Nosotros vamos a tener que los tutores del niñito le avisaron a los de Borgoña, oye, si nos ganas Francia, si nos lo ganas a mí, pues ¿cuál a mí, verdad? Pues si nos lo ganas para nosotros, Inglaterra va a ser de tus mejores aliados, de la Borgoña, ¿verdad? De tus mejores aliados y vas a ser tal vez hasta más rico que el rey de Francia. Pero, necesitamos volver a tener la corona y el territorio y eso y lo otro, lo demás. No, hombre, los de Borgoña hicieron hasta lo que no. ¿Qué tanto pelearon? Sí pelearon mucho, sí murió mucha gente, tristemente pelearon franceses contra franceses, luego trajeron a flamencos, que bueno, pues el mismo idioma, ¿verdad? Y los flamencos lo único que hicieron fue decirles, ay, miren, la verdad nosotros tenemos otro código de ética y pues como que no nos está gustando mucho esto, entonces nosotros vamos a agarrar lo que podamos agarrar y nos vamos. Sí. Entonces, imagínense, estaban franceses contra franceses, ingleses en invasión, los flamencos como mercenarios, cuando se dieron cuenta que la verdad estaba bien fácil amolarse al que se estaba pagando, agarraron lo que pudieron y se regresaron. Muchos desequilibrios, demasiados, pero demasiados desequilibrios. Yo creo que sí, Cecilia nos va a hacer el favor ahorita. Lo podemos apagar a la mitad de la clase y se queda un poquito. Entonces, muchachas, lo que tú puedas, lo que tú quieras. Ah, ya se siente diferente. Muchas gracias. Fíjense que todo esto hizo que el delfín, que ahorita es delfín, Carlos, y si nos vamos a ese momento, pues es nada, ¿no? Porque les recuerdo que delfín es porque es heredero al trono y lo desheredar. Él tuvo que moverse, él tuvo que pedir permiso de cruzar territorio francés, pues con su corte y con la gente, pues tenía esposa y sus personas leales y lo que tú quieras y mande.
y dejó París. Y en 1419 París fue tomada por los ingleses. Al final de la Guerra de 100 años, no nada más fue que el niño y que los tutores, etcétera. Las tropas inglesas estuvieron en París. Entonces, muchachas, la situación no estaba tan sencilla como para que los franceses creyeran que ya teniendo la tropa inglesa en París, les iban a cumplir los acuerdos. ¿Sí me explico? Ya no estaba tan fácil que si tú tienes tomada la capital, le puedas decir a los generales, oye, pero yo tengo un tratado firmado. ¿Sí me estoy explicando? ¿Verdad? Ya no es lo mismo. Entonces, en 1419, con el delfín protegido, porque ya estaba en Berry, ¿no? En su espacio, con gente, rodeado de señores feudales que veían que pues al delfín era al que le tenían que pues apostar, ¿no? Que le tenían que apostar. Cambian los nombres, cambian las cabezas y va a surgir pues digo, no sé a quién le van ustedes, pero este Juan I, duque de Borgoña, el muerto, ¿cómo se llama? Dejó un gran legado, a tal grado que le decían sin miedo, Juan sin miedo, imagínense nada más. Vamos a tener una situación demasiado raras, pero demasiado raras, porque un yerno del delfín va a tomar el partido de su papá asesinado en contra del delfín. ¿Sí se fijan qué cosa tan difícil? Aquí nada más le puse las situaciones que estaban en aquellos tiempos. Micaela era la muchachita casada pues casada súper bien con los Borgoñés, la. Y donde se da cuenta que lo que está sucediendo es que su marido es el futuro asesino de su papá. Porque aunque no lo matara con mano propia, ¿verdad? Pues lo iba a mandar matar. Micaela es de las primeras primeras relatos donde se acepta que una mujer esté triste, no enferma. Por eso se los puse aquí. Sí. Se platicó eso, no era de que, ay, es que está enfermita, es que el parto, es que no tiene la sangre, ya ven que decía, no, es que tiene la sangre debilitada y así. Se dijo que la señora dejó de comer, digo, la muchacha, de tristeza. Y es de las primeras veces que se va a tratar como una situación real en las mujeres que podemos estar tristes, ¿sí? Que realmente podemos estar tristes. Por eso les platiqué de Micaela, no porque tuviera un papel importante, ¿no? En lo que es la política. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener? Cuando tú tienes la espada y el dinero en la mano, por supuesto que se pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer cosas y se hacen. ¿Qué es lo que hizo el pobrecito, no? El pobre ay, qué barbaridad. El pobre el delfín. No tenía ni espadas ni dinero, pues no hizo nada. Estaba desheredado, no tenía las posibilidades, no hizo nada. ¿Qué es lo que hizo? Pues el que debería de haber hecho, se murió de disentería. El inglés, el rey que podía haber hecho todo, que había hecho que se firmara todo, que tenía todo arreglado, todo perfecto, todo en orden, esa disentería que hizo que las tropas inglesas marcaran retirada, él dentro de sus viajes, que él consideraba parte de sus obligaciones, pues por el espíritu, ¿no? Por la motivación de los soldados, él muere de disentería a los 36 años. A los 36 años. Entonces, Francia quedó dividida en tres. Unos que le iban al delfín, desheredados, otros que le iban a los ingleses, pues porque les convenía,
y otros que ya el hijo del asesinado a cuchilladas, le vamos a decir los borgoñeses, ¿ok? Lo tenía controlado. Si tú ibas con los borgoñeses y le decías, es que te tengo que encarcelar por alta traición. No, 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 no. Yo estoy cuidando los intereses del rey de Francia. Nada más que ahorita no tenemos muy claro quién es el rey. Por eso tú crees que yo me estoy apropiando. No, tranquilos, tranquilos. Yo estoy en pro del rey de Francia. ¿Cuál era la situación? Pues que era muy fácil creerles, porque la verdad, en esos tiempos no se sabía quién era el rey de Francia. Entonces tenemos 1422. ¿Quién fregados es el rey de Francia? Y decían los ingleses, ¿cómo quieres que te conteste si yo tampoco tengo rey? Porque está, o sea, que se me murió y pues el heredero, jovencito, y la reina era francesa, la regente del niño era francesa en Inglaterra, ¿sí? Entonces, entre los grupos que tuvieron que poner control en Francia y los grupos que tuvieron que poner control en Inglaterra, pues vamos a notar, sí es verdad que vamos a notar que sí prevaleció, digamos que el pueblo sabio, digamos, ¿no? Porque los dos reinos se mantuvieron, pues digo, ahorita estamos en el siglo XXI, y las casas reales también. Entonces, eso es lo que les decía, el duque de Bedford y el duque de Gloucester van a volverse los espías, porque son ingleses y son los que van a poder estar diciendo como ajedrez. Le mandaban de decir a los Armagnac, mis espías dijeron que acaban de mandar tal oro a los borgoñeses y ese oro creemos que se fue por el camino de no sé cuál. Entonces los Armagnac pues podían movilizar tropas al camino de no sé cuál. Pero a lo mejor el duque de Gloucester en ese momento lo que necesitaba era que no ganaran los de Armagnac. Entonces le mandaba a decir a los borgoñeses, oye, por cierto, fíjate que está muy enfermo el perenganito, que es el más importante de tales ejércitos, chachachas. Pues, ¿qué hacían los borgoñeses? Por rápido movilizaban su tropa e iban y atacaban, pues, donde estaba enfermo esa persona. Entonces, no fue bueno, ¿eh? No fue algo bueno este tipo de situaciones. Ahora, ay, Chihuahua. Les tengo que contar este chisme porque luego se van a su casa. ¿Y cómo estuvo la clase? Ay, bien aburrida. Miren, Carlitos se casó con María de Anjou. María de Anjou, ¿quién era? Y era hija de Yolanda de Aragón, duquesa viuda de Anjou, condesa de Provenza, titular del reino de Nápoles y de Jerusalén. ¿Se fijan cómo el picadillo lo traía una sola persona, nada más por haber heredado? Imagínense nada más, o sea, la futura reina o la que debería de ser reina de Francia era hija de Aragón, nacida en Barcelona y está casada con un Anjou, había recibido Provenza y tenía, en ese momento era titular, no tanto por sangre, pero no le hace el papel, pues te da la titularidad de Nápoles y de Jerusalén, muchachas. ¿Qué es eso? Entonces, por eso les digo, la guerra tenía que terminar y la sensatez, pues tenía que volver, porque las cosas no estaban tan bien. María de Anjou le dio 11 hijos a Carlos. Tienen que comprenderlo. Estaba en un estrés espantoso, el pobre de Carlos. Nada más que después de 20 años de casaditos y de 11 niños, le presentaron a una chica de 20 años de edad, Agnes Sorel, y se volvió loco por ella. Loco por ella. Les voy a contar el chisme primero
de Agnes y luego la de Juana de Arco. ¿Está bueno? Sí. ¿Aceptan? Muy bien. Espérenme, porque esto está acá por abajo. Ay, 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 ay. Ahí está. Yo les dije, ni modo, ni modo. Ahí va, ahí va. Miren, ¿están preparadas? Agnes Sorel. Ay, pobrecita. Es la chica. Se la presentaron al futuro Carlos VII, perdón, se la presentaron cuando ya habían ganado la guerra y lo que quieras, ¿verdad? En el 42. Ella era dama de compañía de una cuñada de la muchacha, de la reina. Y pues de repente como que Carlos VII sintió que estaba como muy cansada la reina, que necesitaba más ayuda, porque digo, oye, pues qué friega. Entonces ahí viene Agnes, de dama de compañía de la reina, de María. Y como al año, tan tan, yo ya no aguanto. Esta es la mera mera. Agnes Sorel. Y va a ser Carlos VII con Agnes Sorel el que invente el título de la preferida real, que en Francia, hasta la guerra de la revolución, ¿verdad? Va a existir el título. Las estancias de la preferida y las estancias de la reina, toda la organización, porque nunca pueden estar en el mismo pasillo, nunca pueden estar en los mismos espacios. Esas situaciones como de, pues, a ver si quiere, si le mandaba el rey la solicitud de admisión de la preferida en la fiesta, porque pues era el eclipse o era Farinelli o no sé qué, pues cómo no va a estar la preferida. Entonces la reina le daba permiso al rey que estuviera, ¿verdad? Y ya se lo daba. Esa situación, que es como pues una aceptación de facto de derechos como civiles, digamos, ¿verdad? Fue con esta muchacha, fue con ella y fue con Carlos VII y fue en el siglo XV. Por eso pues, se los quería platicar. Ella, ¿dónde están? Le regalan, ¿mande? Ella con 11 hijos. Yo creo que lo único que quería era dormir siesta. No lo sé, hablo por mí. Después de 11 hijos, yo creo que lo último que quiero es, y si, y si sí me embarazo, te imaginas, me muero, o sea, me muero. Pero ahí les va. En un dos por tres, ella va a ser dueña de un palacio, o sea, no es que, pues es que ya los hijos, no, en un dos por tres le van a dar un palacio, y el rey le va a dar un palacio y se lo va a amueblar al 100% y le va a dar un servicio maravilloso. Ella va a tener dos niñas con el hombre, y ilegítimas, pero con títulos nobiliarios. Sí, pudieran haber sido legítimas si un papa las hace legítimas, pero ni se lo solicitaron. No fue que el papa haya dicho, pues, ¿qué te pasa? No, ni se lo solicitaron. Pero esos títulos nobiliarios son legítimos, no se los pueden quitar diciendo, es que los tuvo con un amante. No, señor, no lo tuvo con un amante, la tuvo con la preferida oficial. Es muy diferente. Esta muchacha murió en 1450. Sus muchachitas tenían 5 años, 6 años, 4 años así. Digo, dos niñas. Y esto me encanta. Carlos toma a una de las primas de Agnes como amante a los 3 meses de muerta. ¿Verdad? Todo. Es que le recordaba a Agnes. Agnes en su momento era calificada por propios y extraños como la mujer más bella de Francia. No era bella, era una chica con una nariz bastante fuera de proporción de su carita, pero, mande, sí, era narigonita, eh, pero sí logró que Francia la recibiera como la mujer
más bella de Francia. Entonces, una vez más, los griegos tienen razón. La belleza tiene que ver con lo de adentro y con lo de afuera, no nada más con lo de afuera. Ella, Agnes, va a ser la personita que va a poner de moda los escotes. Aunque le Es veía la nariz y le podía tapar. sí, pues sí, el escotito estaba más interesante. Eso que nosotros vemos en las películas o que nos los describen en las novelas, donde parece que las traen de anginas, ¿verdad? Así, así. Es ella la que se quitó el pañuelo que tenía que andar entre lo que era el corsé, que no se llamaba así, se llamaba de otra manera, y digamos, vestido, que era simplemente lo que te ponías arriba de las falditas o de la pijama. Ella se lo quitó. Y de ahí en adelante, las personas que estaban en la corte o cercanas, las cortesanas, podían andar con escote. Ya fue una situación de decir, ¿cómo no se nos había ocurrido? Eh, es que nos dice Sofía, y allá en España haciendo cada vez más grandes y más ropajes. Sí, sí, tremendo. Sí, es diferente. Quisiera platicarles, quisiera mostrarles uno de mis pinturas favoritas, creada, por supuesto, en el siglo XV, por supuesto, ¿verdad? Se considera una obra maestra y única del siglo XV, pero además es una obra increíblemente enigmática, ¿sí? Les voy a mostrar primero una de las dos partes, es un díptico, ¿sí? Es un díptico. Ya no está en la ciudad francesa para la cual se hizo, ya no está. Ahora lo podemos ver en dos diferentes museos, pero eh, esta obra que ustedes ven aquí, esperemos que la pueda ver completa o la hago más chica. Le voy a hacer tantito más chica, un poquito más chica para que la puedan ver completa. Esta obra, no, ¿verdad? Ay, cómo me estoy haciendo bolas de oquis. Ahí, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Esta obra fue hecha más o menos en 1450. Ella ya había fallecido. Ella ya había fallecido, la Agnes. La, muy probablemente por eso usaba escote ella, porque tenía algo que enseñar diferente a las demás. Si no, ¿para qué te pones? Si tú eres la más bella de Francia, pues ¿para qué pones en evidencia algo que a lo mejor no es tan hermoso? Este es uno de los dos partes del díptico, claro que se llama La Virgen con el Niño. La forma en que está hecha, simple y sencillamente es inaudita. La forma en que pintó rojos y azules esos ángeles que pudiera parecer que están pintados en una pared donde está el trono de la Virgen, pero al mismo tiempo están tocando el trono. Si vemos que los ángeles están tocando el trono. La cantidad de perlas no era tan normal dentro de los adornos de la Virgen en Francia. Las perlas sí eran parte, pero pues las perlas también significan lágrimas y lo que quieras. En el siglo XV, todavía la Virgen lactando era algo normal. Pues vamos a tener, Leonardo pintó una Virgen lactando y Leonardo es posterior a lo que yo les estoy platicando. Nada más que la Virgen lactando es un seno con el vestido un poco abierto, donde solamente dibuja, ¿verdad? El pezón y a veces algunas gotas, ¿sí? Porque aquí la situación es la lactancia. Lo importante es la leche, no el seno. Entonces, esta forma en que se pintó, pues es un enigma absoluto, porque además estuvo en una capilla. Es por 330 años
seguía en capilla, ¿cómo se dice? En posesión de personas de la iglesia. Entonces es un enigma total. ¿Cómo lo permitieron? Está, ¿verdad? Sí, está tremendo. Esos son los enigmas de que se dan de topes los historiadores de arte porque no saben, pues el que pagó, ok, sí entiendes que el que pagó quiera esto. Muy bien. El que lo pintó, que cobró, correcto. Él es el genio que está imaginando cosas que nadie ha visto. Pues sí, pero el lugar era una capellanía, el capellán, los feligreses que van a esa capellanía, o sea, son muchas personas, ¿mande? Recién paridas y en la cinturita así de este tamaño. Eh, el pasar de los siglos, vamos a suponer que en esa época la gente estaba en una situación donde la belleza era mucho más importante que lo que pudieran ser esas tabús morales, ¿no? Ok, en este momento. Pero un siglo después, 2 siglos después, 3 siglos después, hay una nota de uno de los médicos, de uno de los Luises, o sea, 300 años después, donde dice que llevaron al rey a ver, todavía era díptico, o al menos estaban las dos, no se sabe si pegado. Y el doctor dice que lo que más llamó la atención al rey, lo cual no creo, ¿verdad? Pero bueno, fue que parecía que estaba pintada ayer, o sea, por decir que estaba en un excelente estado de conservación. Pues quiere decir que ella era famosa, que seguía siendo famosa, ¿no? Es un enigma, pero pues sí me gustaría que estas cositas pues las pusiéramos como en un mismo folder, ¿no? No solamente hubo preferida, no solamente hubo escotes, no solamente hubo esta situación, ya muerta ella, y hubo ciertas libertades de pensamiento, de estética, de ejecución, pues que hasta ahorita las podemos admirar. Tenemos dos lugares. Eh, la que ahorita les voy a enseñar, que es el que pagó y San Esteban, está en Berlín. Y la otra está en Amberes. Ahí la podemos ver. El díptico se llama el díptico de Melun. Melun es la ciudad donde estuvo. Se pagó para esa capellanía, porque el que la pagó, la familia del que la pagó, era de esa ciudadcita. Entonces, ciudadcitas pequeñitas de repente tienen pues cosas únicas, ¿no? Únicas en el mundo. Es la moda, por eso miren, fíjense cómo aquí les quise poner su cabellito, miren, miren, ¿lo ven aquí? Aquí trae un velo, pero sí, el nivel de nobleza, el nivel de belleza, iba cada vez más arriba. A lo mejor al principio nada más era porque no traías buena, línea, ¿verdad? Pero más al ratito hasta se rasuraban. Ahí voy. Ay, sí. Este es lo que hace que se le sostenga su tocado. Este arito negro, mira, aquí viene el negro, es lo que sostiene su tocado. Si nosotros vemos pinturas de las personas que anduvieron con Carlos, Yolanda anduvo con él mucho tiempo, tiene la misma frente, hasta así como por acá. No, 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 es la suegra. No, la suegra. Era la moda de nobleza, elegancia, belleza, ¿no? Los flamencos, los de Flandes, por alguna razón empezaron a pintar muchachas que así eran y que pues se volvió como esto es lo hermoso, esto es lo que hacen las niñas ricas. Tenemos dos posibilidades que desafortunadamente no les puedo decir cuál es la que va a ganar.
Una de las posibilidades es una fuerte superstición que hubo en los siglos XIII, XIV, XV hasta XVI, que las pelirrojas tenían disposición a recibir al diablo. Sí, las pelirrojas. Entonces, las mamás, sí, las mamás, ella ya es del siglo XVI y qué barbaridad, ¿no? La pelirroja y la española, pelo negro totalmente. Las mamás, si veían un cabellito rojo, se lo quitaban para que no fueran a castigar a la niña por la posibilidad de que recibiera al diablo. Sí, es una cosa muy fuerte. Entonces, una de las posibilidades es que estas muchachitas, por alguna razón, si hubieran sido pelirrojas, estamos hablando de niñas que se casaban, o sea, escocesas que se casaban así, lo que quieras, ¿no? Y que se quitaban los rojo y ya con el tocado, pues no se veía. Es una posibilidad que no tengo cómo decirte qué tan correcta es. Y la otra posibilidad es simple y sencillamente el raquitismo. Tenían tan malas costumbres nutricionales que claro que perdían el cabello, ¿sí? Y pues tuvieron que hacer, si todas las de mi nivel económico perdimos el cabello, pues nos ponemos más hermosas, más esto, y ya empieza a ser como un rasgo. Pero de esas dos yo no sabría decirte cuál es la verdadera. Ay, faltan 10 para la... Esto es por lo cual yo les puedo platicar. Esto se lo encontraron en 1773. Una etiquetita donde nos dicen que es ella, donde nos dicen quién la pagó, donde nos dicen todo lo habido y por haber. Y por eso yo puedo, algunas cosas, sí se las puedo platicar como esto sucedió. Otras, pues nada más les platico lo que tal vez, ¿no? Pudo haber sucedido. Y ya con eso termino el chisme caliente que mata a la gente. Esa es la otra. Esa es la otra. Quisiera, por favor, que entendiéramos que la forma, la visión, la composición o la ejecución no hay duda, ¿verdad? No hay duda que es magnífica. Pero sí necesito, por favor, que notemos cosas muy peculiares. Ya se me quitó la culpabilidad porque ya les estoy hablando de arte. Entonces, lo que no les hablé de Juana de Arco hoy, ya les hablé de arte hoy y me lo voy a hacer un switcheo aquí. Quisiera, por favor, que notaran el trabajo excepcional de la perspectiva que logró el señor Fouquet en este espacio. En el siglo XV apenas se había descubierto la perspectiva y apenas se enseñaba en las clases y se enseñaba a través de libritos que podías comprar y tú te lo llevabas y pues a ver si, no, a ver si le entiendo, pero el librito caminaba. Las personas que en el siglo XV iniciaron su trabajo con perspectiva, lo que hacían era exaltar la posibilidad de que ellos eran de los poquísimos que podían manejar la perspectiva. Por eso se le antojó a esta persona poner esta locura de azulejo, de las paredes, la columna. Fíjense por favor cómo hasta el libro lo pone inclinado para que estemos todavía pensando en que el punto de fuga lo trabajó en todas las posibilidades. El manejo de la inclinación de los cuerpos, ¿no? El trabajo de los hombros. Es un trabajo espectacular, muy minucioso, pero sí quiero, por favor, que entendamos que esta fue la prueba de decir, por cierto, si alguien me quiere contratar, cobro caro porque yo sí manejo la perspectiva, ¿sí? Esa era la forma en que en estos siglos, pues es lo nuevo. Es su tarjeta de presentación. Está hecho en tabla. Estamos hablando del siglo XV, pero todavía el lienzo no avanza, ¿sí? Todavía no avanza. Y una de las cosas que los historiadores de arte, pues están amachados, ¿verdad? En que
en que nos tenemos que fijar en esto es que manejó, según los historiadores miren, es óleo, que el óleo es un invento del Renacimiento, pero está sobre tabla. Todavía no se maneja adecuadamente cómo tensionar el lienzo en los tamaños adecuados de bastidor. Entonces, ya tienes óleos, por eso podemos tener esos rojos y esos azules de la Virgen principalmente. Ya tenemos óleos, vean por favor. Sí, esa es una cosa espectacular. Las perlas tienen el nacarado, porque con el óleo, pues le puedes poner veladura. Entonces vas poniendo los amarillos, los azules, los blancos, y pues estás haciendo el nacarado de la perla. Eso es óleo, invento del Renacimiento, pero es todavía sobre tabla. Los historiadores del arte están amachados en mostrarnos esto, que si es verdad, no existe más genialidad que la composición que le dio Fouquet al díptico. El centro, la perspectiva, el punto de fuga, lo sacó por completo del espacio que estás imaginando. El espacio que estás imaginando debería de terminar en algún tipo, pues, de puerta, de pared. ¿Sí se fijan? Aquí está la pared y aquí está el piso. ¿En qué tiene que terminar? Pues en lo que termina un cuarto, ¿no? Una habitación. Lo quitó de su mente el que tenía que terminar en un espacio e hizo que terminara en la garganta, no en el corazón, en la garganta de la Virgen. Vean por favor cómo la posibilidad de cómo unió visualmente a estas dos personas que están en un cuarto que no es donde está el trono de la Virgen. Está incomunicado, ¿sí se fijan? Nada que ver uno con el otro. Visualmente, ese círculo lo hace, pero de veras de llamar la atención. Y para los historiadores de arte, nos dice de qué tamaño tuvo que haber sido el marco para que cuando abrieran el díptico estuvieran a la distancia correcta para que se armara la composición. ¿Cómo la ven? ¿Verdad? Qué maravilloso. A mí me fascina esta obra. Nunca he aceptado que sea adecuada para una virgen. No estoy de acuerdo en que esté adecuada para la Virgen María, pero si me pongo a ver que tiene capa de armiño, digo, bueno, ellos traían su secretito, ellos traían su código, ellos traían algo que nunca vamos a saber nosotros, y esta es una de las más hermosos monumentos a una amante, a una mujer amada, donde no la pudiste hacer reina, porque ella nunca fue reina, pero la hiciste reina de los cielos. Gracias, muchas gracias. Nada más. Nada más. El armiño, solamente los reyes. En Inglaterra no estoy tan segura porque muchos de los hijos de los reyes tienen títulos de muy alta nobleza. No te lo puedo asegurar, pero me gustaría saberlo. Lo checo y lo pongo en el chat. Porque no sé por qué se me hace que a los hijos varones de los reyes de Inglaterra cuando les dan el título, sí traen su capita, pero no lo sé. Hoy lo checo y para yo también saber y se los pongo. Pero en Francia solamente es eh, eh, la realeza. Dígame, Ana Adele. No, no, ella ya fue muerta. Entonces, miren, no cumplí con mi cometido, no les hablé de Juana de Arco,
pero sí ya iniciamos un poquito las cosas que nos tenemos que ir fijando en los cambios del arte del siglo XV, ¿verdad? No, yo creo que sí aprendimos cosas el día de hoy. Les agradezco mucho que hayan estado aquí. Y el próximo martes empiezo con Juana, que son 3, 4 años, o sea, es nada. Empiezo con Juana, mato a Juana y luego les sigo. ¿Está bueno? Por favor. Muchísimas gracias. Ya la mataron.